Sí, sí, justamente en el Centro de Justicia, para informarles las novedades, ¿no? Nosotros estábamos esperando a Marco Antonio López, el resto de los medios de comunicación, porque se nos habían informado justamente que hoy se entregaría en compañía de su abogado, Mario Vargas. Esto después de que nos enteráramos que se había emanado una orden de detención en su contra, posterior al allanamiento en la comuna de Vitacura. Luego entonces de esta ejecución de la entrada de orden y registro de parte de la Policía de Investigaciones antes de ayer, se nos informó entonces de esta orden de detención. En una conferencia de prensa de manera telemática, el abogado Mario Vargas expresó evidentemente su rechazo a esta orden de detención, expresó también su argumento de por qué estaba en contra, y además de eso acompañó toda la aclaración diciendo que en las próximas horas se entregaría a la justicia. Bueno, eso es lo que nosotros estamos esperando, porque de manera interna se nos informó que iba a ocurrir esta mañana. Estamos aproximadamente desde las 7 de la mañana acá en este sector esperando que ingresara por este lugar. ¿Por qué? Porque se nos había informado en los medios que iba a tener que caminar por la explanada desde Avenida Pedro Montt, caminar, dejar el vehículo ahí y caminar finalmente hasta este edificio, que es el edificio E, donde está el primer juzgado de garantía de Santiago, que va a ver su causa. Ahora, hace cosa de minutos, y por eso justamente interrumpimos la información, hace cosa de minutos se nos ha informado que se encuentra ya al interior, que está él e incluso Jaime Quirós. ¿Quién es Jaime Quirós? Jaime Quirós sería justamente el brazo operativo de una organización establecida al menos en la investigación de la Fiscalía, acompañado también entonces del señor Marco Antonio López. De hecho, aquí viene el fiscal. Fiscal, un segundito, muy corto, muy breve. Entendemos que está el señor Paribet y está, perdón, Marco Antonio López y que está justamente el señor Jaime Quirós. Comentario lo voy a hacer después de la audiencia. Perfecto. ¿Qué es lo que se ha sabido sobre la entrega? Porque entendemos que hay una orden de detención posterior. La defensa ha alegado de que esto finalmente es una respuesta a su crítica. ¿Él se entregó o fue detenido? Eso es lo que queremos saber. Yo la información que tengo es que está en el tribunal. Perfecto. Está en el tribunal. Bueno, muchas gracias, fiscal. Sí, ahí lo confirmo. Bueno, iba justamente ingresando el fiscal del caso, de este caso llamado como caso Relojes. Vamos a darle un poco de espacio también al resto de los medios para que puedan trabajar. Bueno, lo que nos comentaba, o lo que yo intentaba que nos comentara la verdad, es una crítica que hizo la defensa, Mario Vargas. ¿Qué es lo que dice la defensa? Esta orden de detención es conocida posterior a la entrada de orden y registro al domicilio de Vitacura. Y entonces él dice, bueno, ¿por qué se ingresa a este domicilio si todavía no tenemos clara cuál es la relación de mi representado con la causa? Y le exige de cierta manera a la Fiscalía ¿cuál es la información que tienen? Si es que está con una orden de detención o no. Orden de detención que entendemos hasta entonces no existía. Posterior a esto se emana esta orden de detención. ¿Qué es lo que dice el abogado Vargas? Dice, bueno, esto es una respuesta a nuestra crítica, porque esta orden de detención no existía y se elabora después. Esa es su versión de los hechos, al menos eso es como su explicación. Vamos a ver evidentemente la audiencia de control de detención primero y eventualmente de formalización. Y vemos además el abogado del señor Jaime Quirós, que como yo te decía, mira, justamente el abogado que está con corbata verde, perdón, que está ahí justamente al lado del letrero que dice piso 2. Bueno, él es el abogado de Jaime Quirós. ¿Quién es Jaime Quirós? Jaime Quirós, según la investigación, es el brazo operativo de esta organización que, recordemos, según lo ha establecido la Fiscalía, lo que hacía era operar con delincuentes lanzas internacionales en Europa y Estados Unidos principalmente, en menor medida en Chile, traer estas joyas en encomiendas y luego acá ingresarlas entonces al mercado, ¿no? Con un valor evidentemente menor, y es finalmente eso lo que le despierta la duda a la Fiscalía, y dice, bueno, ok, si usted la está adquiriendo en un valor menor, debe sospechar al menos de su origen. Sí, bueno, hay varias cosas que acá vamos a ir conociendo detalles. Primero, de qué se le acusa finalmente, porque ¿qué es? ¿Receptación? ¿Parte de una asociación? O sea, eso se sabe, ¿eh? ¿Qué es lo que, son los cargos que se le imputan a él? Mira, lo que ha trascendido hasta ahora es que es receptación aduanera. Aduanera, eso es lo que ha trascendido hasta ahora. Lo vamos a ver en la audiencia. Es que por eso te digo, tú mismo ocupas la palabra. La creatividad también de la Fiscalía. Exacto, por eso tú ocupas la palabra ha trascendido hasta ahora.
Entonces, lo que vamos a saber en la audiencia es Claro. de qué se le acusa. Eso Claro. es lo fundamental, porque si no ¿cómo tener claridad respecto de la causa? Ahora, Sí, pero es importante lo que dices tú, de qué se le acusa, porque para acusarlo de ese delito tiene que tener pruebas en su contra. Y es precisamente lo que nos relataba Rodrigo, el abogado Exacto. de Marcos López, le solicitó a la Fiscalía que transparentara la razón por la cual se le está investigando. Exacto. Y cuando él solicita esta Claro. información, es cuando la Fiscalía dice, hay orden de detención. hay orden de detención, perfecto, hay orden de detención y ahora van a hacer el control de detención para ver si esto se ajusta o no. Es que, ¿sabes qué? Ahora, no sé si esto procede porque no fue detenido, sino que él se entregó. Mire, lo que sí, la Fiscalía en algún minuto va a tener que formalizar una investigación sobre... Exacto. Ojo, esto es una formalización. ¿Qué es lo que significa una formalización? Se le dice, usted caballero, nosotros le estamos imputando estos delitos. Eso no quiere decir que él sea culpable. Exacto. Se determina la culpabilidad al finalizar el juicio. La formalización es, mire, nosotros lo acusamos, creemos que usted hizo esto, esto y esto. Entonces nosotros lo vamos a investigar en un plazo que nos va a dictar el juez. Puede ser 90 días, ponle tú. 120 días menos días, claro. el día de ayer. Claro, 120 días para la investigación y durante esa investigación, durante ese tiempo nosotros vamos a recabar las pistas y toda la evidencia suficiente para que estos cargos que nosotros le imputamos, nosotros vamos a demostrar en un juicio de que usted es culpable. Por su parte, la defensa va a decir, bueno, frente a esos cargos yo también voy a juntar evidencia para demostrar que no soy culpable. Esa es la formalización, esto no es el juicio. Claro. Eso quiero que para que la gente lo entienda. Se abre la investigación. Se abre la investigación formal, por eso se llama formalización. Entonces, y además, por supuesto, Claro. a las personas imputadas en la formalización se les dice, usted señor está siendo acusado de esto. Ahora, dependiendo de la gravedad del delito que se le imputa, o que se le atribuye, que se tiene que demostrar, vienen las medidas cautelares al final de la audiencia. Y las medidas cautelares puede ser Exacto. arraigo nacional, puede ser firma o puede ser prisión preventiva. Pero para que sea prisión preventiva, la condena a la que se expone de ser hallado culpable en el final del juicio tiene que tener prisión efectiva. Porque tú no puedes imponer una medida cautelar más gravosa que la pena final que va a obtener. Claro. Por ejemplo, si una persona va a recibir como máximo por los cargos que se le acusa 500 días, firma quincenal, arraigo nacional, qué sé yo, o vigilancia intensiva, digamos, es decir, que no va a tener privación de libertad, es ilógico que le den a esa persona una cautelar de prisión preventiva. Sí, depende de la condena para ese tipo de delito. Rodrigo, entiendo que se retrasó la audiencia. Entiendo que se retrasó la audiencia para las 10:30 de la mañana. ¿Y va a poder entrar la prensa? ¿Tú vas a poder entrar? A las 10:30 se retrasó porque estaba fijada a las 10. Lo que nos acaban de avisar es que se corrió a las 10:30. ¿Y qué es lo que estamos intentando aquí organizar también con los medios? Es que se nos informó que podían ingresar los periodistas, permanecer durante la audiencia, pero las cámaras van a poder ingresar durante un lapsus de 3 minutos solamente. Las cámaras y gráficos. Cuando comience. Para poder entonces acompañar imágenes. Todo esto al hombro, para que ustedes se hagan una idea, en la audiencia se instalan trípodes para, bueno, evidentemente el peso de la cámara no afecta al camarógrafo. Esto ni siquiera es permitido, porque van a ser 3 minutos. Claro. Lo que se le dieron solamente para ingresar, grabar imágenes, sin el trípode, para no perder el tiempo, y salir rápidamente entonces de esta manera las cámaras. Los periodistas pueden acompañar hasta la finalización de esta audiencia. Al menos eso es lo que hemos logrado hasta ahora. Y tú lo decías muy bien, José Luis. Claro, aquí en este caso uno pudiese elucubrar que es probable que no quede en prisión preventiva. Es probable, pero la Fiscalía aquí puede pedir lo que sea. Y la Fiscalía puede pedir lo que quiera. Puede decidir lo que sea. Pero claro, la defensa, y aquí está entonces la habilidad también del abogado, representante de Marco Antonio López, Mario Vargas, que pueda entonces de alguna manera argumentar que no quede en prisión preventiva. Es lo que todos creemos que no va a quedar en prisión preventiva. No debiera, salvo que el juez o la Fiscalía, por ejemplo, dijeran, que no sé si eso es así, que hay peligro de fuga. Por ejemplo. Pero el antecedente de que él se haya acercado al tribunal, es decir, que no lo fueron a buscar a la casa y lo llevaron detenido, sino que él fue al tribunal
evidentemente es un atenuante respecto de su conducta para enfrentar el tema, digamos. Sí, no debiera... Ahora, igual salvo que los cargos, y aquí nos llevemos una sorpresa con los cargos que se le imputen. Porque en general, hasta donde yo me acuerdo y conozco la ley, el delito de receptación tiene una pena muy baja, digamos. Pero ojo, porque aquí estamos hablando de receptación aduanera, que es lo que establece al menos la ley en este caso. Eso. Y es lo que llama la atención también. A ver, aquí se estaba hablando de hechos que ocurrieron en febrero del 2020. Al menos así lo establece la investigación. En febrero del 2020, aproximadamente el 20 de febrero, si no me equivoco, que es una internación de ciertos artículos, y dentro de estos artículos habían algunas joyas, artículos de valor evidentemente de lujo, y que estaban con un valor transado más bajo que el valor del mercado. ¿Qué es lo que establece entonces la Fiscalía? Dice, oiga, usted el 2020 ingresó estos artículos y los compró a este valor. Usted debiese haber sospechado o tenido al menos la idea de que su origen era dudoso. Y eso establece la ley. O sea, usted lo hace y la ley va a decir, oiga, usted debiese haber sospechado de perogrullo. Si usted lo está comprando, por ejemplo, habían artículos que establecían, no sé, un valor de... ahora no recuerdo bien los valores exactos, pero ponte tú que sean $5.000 más bajos, $10.000 más bajos, incluso cifras mayores. Bueno, entonces usted debiese haber sospechado de esa procedencia. Y es por eso entonces que se establece esto de receptación aduanera. ¿Y qué es lo complejo de la receptación aduanera? Que establece además un vínculo con el delito de origen. ¿Ok? Tenemos que pensar de esto, estamos hablando de lanzas internacionales, estamos hablando de gente que ingresó, delincuentes, entendemos que hay dos, al menos, testigos con identidad protegida, que dan sus declaraciones, en los cuales sustenta la Fiscalía esta investigación, y en los cuales sustenta además las solicitudes para la intervención telefónica y para la serie de diligencias que están establecidas en esta investigación. Estos dos testigos protegidos dicen, nosotros somos delincuentes, robamos en el extranjero, nos metemos a las casas, somos lanza, y estos artículos los ingresamos de esta manera entonces a Chile. ¿Y qué es lo que establece entonces la receptación aduanera? Que tú también, claro, y que tú también tienes vínculo entonces con ese delito, porque lo estás sustentando de cierta manera. Eso es un poco lo que la Fiscalía va a tratar entonces de configurar en esta investigación. Por otro lado, el abogado defensor dice, aquí se nos está vinculando por unos cheques, se nos está vinculando por razones que la verdad no tienen mucho sustento jurídico, y mucho menos la orden de entrada y registro al domicilio, y ni pensar de una orden de detención. Es totalmente arbitrario. Eso fue lo que de hecho estableció, al menos ayer en sus declaraciones, el abogado Mario Vargas. Es lo que probablemente vamos a escuchar en su alegato ahora en esta audiencia, ¿no?, de control de detención y eventualmente de la formalización. Muy bien, pues bueno, ahí está la clave, lo que decía don Rodrigo Pérez, ahí está la clave. La Fiscalía, recordemos, Marco Antonio López, conocido como Paribet, el marido de Tonka Tomisic, se entregó o llegó a la justicia, para ser formalizado, para conocer de voz del fiscal qué delitos se le imputan. Ahí tendremos una idea de qué es lo que estará enfrentando con mayor claridad. Porque por ahora, ¿cuáles son las pruebas también que tiene la Fiscalía? Eso te quería preguntar, Rodrigo. En esta audiencia de control de detención, a él se van a presentar ante ahí en el tribunal las pruebas, que en el fondo justifican que él haya sido detenido. Claro, son dos etapas. El de control de detención es finalmente establecer que la detención esté sujeta a derecho. Ya. Es decir, todo fue correctamente desarrollado. Ya, perfecto. ¿Eso se resuelve? Claro, se resuelve. Ya. Eso evidentemente yo creo que se va a resolver rápido, porque de hecho se entrega en estas dependencias. Y luego entonces se establece la formalización. En la formalización claramente se van al menos a esbozar algunos argumentos básicos, bases, muy generales, para sustentar entonces de alguna manera la orden de detención, claro, de parte de la Fiscalía, y se lo expresa entonces al tribunal. Le dice, finalmente, usted entiende que por esto lo vamos a investigar, y va a establecer el plazo de investigación. En el caso de ayer, que tuvimos 16 detenidos en la audiencia de control de detención y luego de formalización, se estableció un plazo de 120 días. Podría establecerse un plazo similar en este caso. Uno pudiese interpretar. Ahora, eso no es vinculante, puede ser totalmente otro plazo. Y segundo, de los 16 quedaron 3 con prisión preventiva. Solo 3 con prisión preventiva. Que era justamente Estrella Dinamarca, que es esta joyera,
como parte del liderazgo de esta organización, según la Fiscalía, está Tiare Carrasco, que es la novia de uno de los delincuentes que operaba en el extranjero y que la Fiscalía la establece como la intermediaria, la que toma el producto y luego entonces establece los montos y todo eso. Y además de eso, el hijo de un reconocido empresario gastronómico que fue también protagonista de esta historia, el hijo, no el empresario, no el dueño de Don de Augusto, usted lo sabe, ¿no? Sí. Que también fue aplicada, ¿no? Que se ejecutó esta orden de entrar a registro a su local comercial y el hijo también se establece, al menos en la investigación, que tiene un vínculo por haber comprado un reloj lujoso, evidentemente, con una tarjeta de crédito, al menos... Saber, cuando la Fiscalía le diga a Marco López de qué lo está acusando, receptación aduanera. Y como dice la PRI, va a mostrar antecedentes al juez para decirle al juez, mire, y amerita que nosotros investiguemos por esto. Claro. Entonces, va a ser muy relevante, obviamente, ver cuál es el rol que le asigna la Fiscalía, si es que es un cliente final. Exacto. O si es parte de la organización. Claro. Sí, eso es un poco. Eso es un poco, ¿no? Como el último eslabón. Así al menos lo establece un poco la Fiscalía. Y por eso también no tenía una orden de detención anterior. Claro. Porque uno establece, si lo tienen dentro de la jerarquía superior, podría haber tenido una orden de detención anterior, ¿no? Sin embargo, esto no ocurre. Claro. Y es porque finalmente lo establece como el último eslabón. Bien. Ya. Rodrigo, te liberamos para que puedas ingresar y puedas seguir reporteando para tener mayor claridad de lo que va a pasar. Prontamente vamos a estar conectados contigo para ver las imágenes del interior y, por supuesto, conocer los detalles de